programa llega gracias a Bio Camu Camu, jugo 100% natural, sin azúcar añadida, sin conservantes, con antioxidantes y un alto contenido de vitamina C. Únete a la revolución natural con Bio. Hacia las 11 de la mañana juró el nuevo gabinete presidido por el señor Pedro Cateriano. Aquí un perfil de su actuación política, por todos conocida, ¿no? Su actuación política no comenzó en el gobierno de Ollanta Humala. Su actuación política data de comienzos de los años 90, campaña incluso que empezó hacia el 89. Cateriano ha sido presidente del Consejo de Ministros en el gobierno de Ollanta Humala en el año 2015, también fue ministro de Defensa 2012-2015, representante del Estado ante la CIT para el caso Chavín de Huántar y, como les decía, diputado por Lima por el Fredemo entre 1990 y 1992. Y nuestra invitada de esta noche, la doctora Pilar Mazzetti, con quien hablamos en instantes, ya está conectada con el programa. Doctora Pilar Mazzetti, muchas gracias por esta entrevista, felicitaciones por esta designación, muy buenas noches. Muy buenas noches y un saludo a todos. Bueno, la pregunta que todos nos estamos haciendo en realidad son varias, ¿no? Pero, ¿qué le está dejando a usted el señor Víctor Zamora en medio de la pandemia? Y principalmente, ¿cuál es el plan que se trae entre manos para que nuestro sistema de salud no colapse? Aunque en algunas regiones se reporta ello, que no falte el oxígeno y sobre todo que no veamos a peruanos morir en las puertas de los hospitales. Estamos viviendo una etapa diferente de la pandemia. En la época anterior, lo que hemos tenido es una respuesta rápida y de la mejor forma posible en todos los establecimientos. Lo que se ha hecho en estos 4 meses en realidad es reforzar de todas las formas posibles el sistema de salud. Hemos tenido éxito en algunos lugares, hemos tenido dificultades en otros. No hay sistema de salud que resista una pandemia de este tipo. Y todos los sistemas de salud se ven tremendamente estresados. Las cosas tan duras que hemos vivido en nuestro país, las que han vivido los ciudadanos y las que hemos vivido los que trabajamos en salud y hemos visto a la gente sufrir, y muchas veces la impotencia de no poder ayudarlos más, es algo que se ha visto también en otros lugares y tenemos que tenerlo en cuenta, porque tenemos que saber la realidad. Y la realidad es que estamos respondiendo lo mejor que podemos. El trabajo que ha habido en estos 4 meses ha permitido hacer eso. Nos ha llevado, con esfuerzo de muchas personas, de una respuesta inicial muy simple, cuando ninguno de nosotros preveía que podía esto crecer así, a una respuesta que ha permitido crecer prácticamente más de 8 veces la capacidad de los hospitales. Y recuerden que estamos con el 40-45% del personal. Y estamos recibiendo una demanda de 300 a 400%. Y de una sobrecarga para el sistema. Esas cifras son asombrosas. Es que no nos damos cuenta de lo que ha significado. Los trabajadores de salud están con una presión tremenda. Normalmente atendíamos en una consulta 20 pacientes, 16 pacientes la gran mayoría de médicos. Ahora vamos a una guardia y el médico no para. La enfermera, el enfermero no paran de atender. Y es tan duro ver que nuestros pacientes, por ejemplo, mueren. Todos nosotros como personal de salud vemos morir a seres humanos. Y nos sucede que perdamos pacientes. Pero tener que ver que los pacientes se nos van sin que podamos hacer mucho porque este virus es tan agresivo o porque nos faltan algunas cosas, es devastador. Tendrían ustedes que ver las respuestas de nuestro personal de salud, personas que me han dicho, doctora, aunque sea que alguien viniera a decirme algo, muchas gracias, descanse un momento, le doy esto para que se distraiga. Claro. El personal está agotado. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. Con ese escenario dramático, como usted bien lo describe, quiero añadir otro componente dramático que se está reportando en estos últimos días, la cantidad de casos positivos diarios, según nuestra observación, supongo que también la suya, ha venido subiendo lenta pero constantemente. Los casos positivos han ido subiendo desde el 1 de julio, con más énfasis en los últimos días. Usted ha sido jefa del Comando COVID-19 y ha visto esta situación con sus propios ojos. Más allá de las recomendaciones para la gente, que sí, también habría que incidir en ello,
¿Habrá una nueva estrategia para mitigar el impacto que está provocando haber levantado la cuarentena? Ok. El virus mata, pero la situación económica también nos mata. Y eso tenemos que ser realistas. Y el mundo cambió. Y ahora todos tenemos que vivir con el virus. El virus está con nosotros y es parte de nuestras vidas hasta que se encuentre alguna solución. Entonces lo que mencionan es real. Y todos hemos visto las cifras. Lentamente, pero está habiendo un incremento de estos casos. Y eso era de esperarse. Todos teníamos que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nos lavamos las manos, nos ponemos la mascarilla, muy bien, distancia social, muy bien. Pero ¿cuáles son los factores para favorecer más contagios? Más nos movilizamos, más distancias recorremos, compartimos espacios más nos aglomeramos, cerrados, ¿okay? Más compartimos objetos de escritorio. Este post-it se lo paso a mi colega no desinfecta sus manos al agarrarlo, de repente algo más le estoy pasando, aparte del papelito. ¿Okay? Entonces, es el precio que tenemos para recuperar nuestras actividades. Nosotros pensamos que sí hay un incremento, que este incremento es, como lo han mencionado, lento. Hemos estado siguiendo día a día un incremento lento. Esto está haciendo que las expansiones, por ejemplo, que se están haciendo para aumentar la capacidad de hospitalización, hayan sido vigiladas más de cerca. Es difícil hacer las expansiones, porque a veces no coincide la cama con el ventilador. ¿Okay? Pero en estos días se está insistiendo para tratar de que esto levante lo más rápido posible. Pero tal vez lo más importante que esto es la atención primaria. La atención en el primer nivel. Antes íbamos casa por casa. Y es difícil, ¿verdad? Porque no hay mucho personal. Pero ahora que las personas se mueven, los centros de atención son fijos. Y más bien las personas se dirigen al centro de atención con todas las precauciones del caso. Se han hecho experiencias exitosas en diferentes lugares de nuestro país. Y con el apoyo que tenemos de Te Cuido Perú, también eso nos permite mantener el orden y no contaminar a las personas. La vida y la economía, o la vida y el empleo, ambas nos permiten continuar, es verdad. Pero, a ver, la percepción ante la gente que se ha ganado usted, se ha ganado bien además, es de decir las cosas de frente y sin rodeos, algo que en el Perú es más que una virtud. ¿Está entre sus planes volver a la cuarentena si es que los contagios siguen subiendo? A ver, esa no es una decisión que tome un ministro. No, usted lo puede proponer. Eso no es así. Exactamente. ¿Qué necesitamos? Escuchar varias voces. ¿Por qué se decide regresar a una cuarentena o levantar una cuarentena? Uno tiene que encontrar un equilibrio entre el sufrimiento por el virus y el sufrimiento de las personas aisladas, con dificultades para alimentarse, perdiendo trabajo. Nuestros ingresos, porque para que haya salud tiene que haber ingresos en el país, nuestros ingresos como país bajan. Sería muy simpático que ahora nos suban el presupuesto de salud a 20% del PBI, pero si 20% del PBI es medio centavo, no solucionamos nada. Entonces mire lo difícil, ¿verdad? No es tan fácil como decir 1 más 1 es 2. Claro. Yo siempre bromeo en medicina y digo 1 más 1 en medicina puede ser 1,5, 2 o 2,5. Entonces, decidir una cuarentena es una decisión compleja y tiene que tenerse en cuenta los múltiples factores, y lo más importante es, ahora que estamos circulando, esto no lo va a arreglar un hospital ni un equipo de intervención rápida. Esto lo vamos a arreglar todos los ciudadanos con nuestra responsabilidad. ¿Dónde se rompe el equilibrio para usted? Usted ha hablado del equilibrio entre la vida y la economía, y la subsistencia económica, laboral. ¿Dónde se rompe el equilibrio? Yo creo que tenemos que escuchar varias voces. Ya. Tenemos que escuchar con mucho cuidado
las voces de las personas, primero que nada, porque enfermarse y tener necesidad de atención tiene que ir un poquito por encima. Y tenemos que escuchar las voces de las necesidades de trabajo, de sobrevida y de ingreso para el presupuesto del país, que también se tiene que tener en cuenta de repente un poquito por debajo de lo que es el ser humano. Porque sin seres humanos no hay lo otro. Así es. ¿No? Así Como es. ven, es complejo. Las cifras COVID-19, señora ministra, ¿se va a trabajar en publicar con un mayor nivel de detalle las cifras que se publican en la sala situacional? ¿Algo de ello va a cambiar? Por ejemplo, le digo una idea, las cifras de la evolución de los casos diarios o las muertes diarias. ¿Se va a hacer mayor énfasis en abrir más las cifras? Yo creo que sí. Nuestra sala situacional es muy técnica. Y yo veo que las personas tratan de entender lo que ponemos y no necesariamente nos entienden. Por otro lado, si yo quiero saber la evolución día a día, tendría que abrir varias salas situacionales, ¿verdad? Entonces, tenemos que encontrar una forma de hacerlo más atractivo, más digerible para nuestro público y que encuentren la información que les interesaría. ¿Sí? ¿Cómo hemos armado nosotros la información de los casos que van yendo más a hospitalización, por ejemplo? Hemos tenido que ir anotando en la pizarra día lunes, día martes, día miércoles, nosotros mismos. ¿Okay? Entonces necesitamos encontrar unos cambios en esto. Así como hemos hecho cambios en los aplicativos, por ejemplo, sí. El aplicativo de camas que teníamos era uno, y el que tenemos ahora es otro. El aplicativo de oxígeno era uno y ahora es otro, porque hemos respondido a la necesidad. Yo creo que tenemos que responder a la necesidad de los que ven nuestra sala situacional. Justamente sobre las cifras, ministra, el dichoso subregistro, de acuerdo a las cifras del Sistema Nacional de Defunciones o SINADEF, las proyecciones estiman más de 45.000 muertes. De hecho, se han publicado recientemente en el Financial Times, 1 de cada 650 peruanos. En esto, yo recuerdo algunas declaraciones suyas cuando era jefa del Comando COVID, pero ahora ya, con el tiempo transcurrido, ¿es posible sincerar estas cifras para conocer el impacto completo de muertes por coronavirus en el Perú? No, esto no es posible. Ajá. Mire, si fuera posible, se los diría. Porque la información hay que saberla. O sea, no hay una intención de ocultar la cantidad de muertes para, no, como dicen los críticos del gobierno, morigerar o disimular el impacto real. ¿Qué creo yo? Tenemos que entender de qué hablamos cada uno de nosotros. ¿Okay? Para compararnos internacionalmente, nosotros tenemos que tener cifras comparables, ¿verdad? Basadas en lo mismo. Si en el extranjero dice lo que vale son los casos con confirmación por prueba molecular, eso tenemos que registrar. Nosotros no teníamos todas las pruebas moleculares que queríamos. Ahora ya están empezando a llegar y va a cambiar la dinámica. ¿Pero qué hemos empleado? Pruebas rápidas también, porque era lo que teníamos. El mundo perfecto ya dejó de existir y tenemos que ser realistas. Tenemos lo que tenemos. Y no es cuestión de buscar quién tiene la culpa de no tener lo que debemos tener, porque vamos a buscar y buscar y buscar, y el problema es tan complejo que esto no es cuestión de culpa. Esto es una pandemia impredecible que cambia las reglas de juego. Por consiguiente, si yo tengo solo estas cifras con pruebas moleculares que me permiten compararme, tengo que publicarlas internacionalmente. Por otro lado, las cifras que tienen que ver con las pruebas rápidas nos ayudan a entender muchas otras cosas. No las puedo dejar, sería absurdo. Absurdo. Y además tenemos la forma de registrar la muerte, y tiene que ser claro. Yo registro muerte por prueba molecular y prueba rápida, que es lo mejor que hemos podido encontrar. Ajá. Y lo más cercano a la realidad. Ajá. Segundo, registro casos sospechosos. Ahí viene el incremento. Que están notificados en nuestro sistema. Claro. Tercero, yo registro en otro registro, el SINADEF, las defunciones. Ok.
¿Cómo registro las defunciones? En el ministerio. Tiene que estar en el NOTI, en el sistema de notificación nuestro. Si una persona tiene prueba y fallece en ambiente hospitalario, eso se reporta. Pero si una persona fallece fuera del ambiente hospitalario, va a su médico, constata la defunción y analiza la situación y llega a un diagnóstico. Si ese médico dice, esta radiografía es de COVID, yo diagnostico fallecido por COVID, eso se registra en el SINADEF. Entonces el SINADEF registra todo lo que se hace en el hospital y lo que se hace fuera del hospital. Hablando de las pruebas. Y lo que se hace fuera del hospital, perdón que interrumpa. Sí, por favor. Lo que se hace fuera del hospital puede o no tener confirmación. Ya. Por consiguiente, hay más cosas todavía en ese registro. Lo que está en el MINSA y también está en el SINADEF. Lo que está en el MINSA fallece en su casa y no registramos ese fallecimiento a través del MINSA. Pero sí en SINADEF. Claro. Ya. Y luego tenemos las personas que han fallecido con causa no clara y que la norma ahora dice posible COVID. Y además registramos las personas que fallecen normalmente y muy probablemente las personas que fallecen porque el sistema está saturado, porque tienen miedo de ir al hospital por infarto de miocardio, apendicitis, ¿sabe Dios qué? Así es. Entonces hay una diferencia que es importante. Esa diferencia normalmente, al final de una epidemia, de un brote, de una pandemia, se llama un equipo que verifica las defunciones una por una hasta donde se pueda y aclara la cifra de muerte. En realidad, el doctor Zamora ha instalado a solicitud del presidente ese comité antes de que acabe la pandemia y está empezando a revisar las defunciones. Ajá, eso es importante, entonces ahí van a tener ustedes trabajo. Quería hablar de las pruebas moleculares. Yo creo que en unos meses vamos a tener resultados. De acuerdo, de acuerdo. Pruebas moleculares, el señor Zamora ofreció incrementar pruebas moleculares versus pruebas rápidas. ¿Usted le va a poner énfasis a ello? ¿Se van a adquirir, se van a comprar más pruebas moleculares para tener una mayor nitidez de los resultados de COVID? Varias cosas. En primer lugar, ya se han comprado las pruebas moleculares, han empezado a llegar. Recuerden que si yo compro 500.000, no van a llegar las 500.000 juntas. Van llegando por entregas, de acuerdo a cómo se van fabricando y se va liberando el mercado. La pregunta es si va a variar la diferencia entre rápidas, que son más, y moleculares, que son menos. Ya, a eso voy. Primero, lo que se compra. Segundo, lo que se está haciendo en el país. Ya estamos muy cerca también de tener estos diagnósticos en nuestro país. Tenemos dos rutas y lo que queremos es poco a poco, en la medida en que lleguen las pruebas, ir teniendo cada vez más pruebas moleculares. Las pruebas moleculares sí nos permiten compararnos con mayor eficiencia al resto de los países y tener estadísticas que sean mejores desde el punto de vista de la certeza. Las pruebas rápidas tienen cierto grado de veracidad, pero sirven en realidad para ver el estado en el cual uno se encuentra, si tengo o no tengo defensas, y otros factores pueden influir. Hablemos del convenio con las clínicas privadas, señora ministra. El CIS ha firmado estos contratos con algunas clínicas. Hubo tensas negociaciones que tuvo que mediar hasta el arzobispo de Lima, el señor Max Hernández. Pero bueno, el problema es que ahora lo que se está reportando es que las camas UCI están saturadas, tanto en el sector público como en el sector privado. Entonces, y ahora el CIS y las clínicas se están acusando mutuamente. ¿El CIS va a liderar estas coordinaciones con estas clínicas o en todo caso cómo se va a resolver esto que reporta el jefe del CIS el día de ayer, que las camas UCI están saturadas tanto en el sector público como en el privado? Sí nos está pasando estas noches porque por un asunto de la forma de funcionar el cerebro tenemos más dificultad respiratoria en las noches, ¿no? Sí nos está pasando que estamos viendo que se saturan los establecimientos y en realidad usted mira, por ejemplo, la ocupación de camas,
y resulta que ve algunas camas libres, pero están en los lugares más alejados, en los lugares donde no ha ido el público, que tiene costumbre de ir a los grandes hospitales. Y eso ha determinado que efectivamente hay establecimientos que no tienen camas disponibles. El sistema privado también tiene dificultad para acoger toda la demanda, aún su propia demanda de seguros privados. Y sí les sucede en los últimos días que están teniendo o no tienen camas libres en algunas instituciones privadas, o tienen una o dos, y no necesariamente en las clínicas más cercanas, como nos pasa en MINSA. No necesariamente en los establecimientos con mayor demanda, donde la gente acostumbra a ir, estamos teniendo disponibilidad de camas, y la cama disponible está en un establecimiento más periférico. Ahora, ¿es posible que más clínicas privadas, bajo su liderazgo desde el Ministerio de Salud, puedan, o en todo caso está en sus planes, poder incorporarlas a este convenio con SIS para extender la posibilidad de que más peruanos puedan acceder a camas UCI? Sí, es posible, y es más, está dentro de los planes del SIS hacer una segunda convocatoria. Están revisando en estos días todos los contratos que se han firmado y se está armando una segunda convocatoria. No les puedo decir porque no he tenido tiempo todavía de reunirme con el jefe del SIS, pero muy probablemente la próxima semana se esté lanzando una segunda convocatoria para poder tener mayor accesibilidad. Y un detalle importante es que están viniendo ya algunas instituciones privadas de las regiones. Y eso nos está permitiendo también ganar algunas camas en regiones. ¿Es importante el número o tiene usted alguna idea que pueda compartir con nuestro público de cuántas clínicas aproximadamente o cuántas instituciones privadas aproximadamente se incorporarían a este acuerdo, con lo cual, repito, más peruanos podrían acceder a camas UCI? Es difícil saber un número. ¿Por qué? Porque tenemos ya 16 instituciones privadas que han firmado contrato, ¿ok? Nosotros esperábamos que llegaran únicamente 8 o 9, y hemos tenido la suerte de tener 16, a pesar de que todo está congestionado, pero sabemos que ahí hay una oportunidad. Nosotros creemos que probablemente un número entre 10 y 15 entidades privadas van a sumarse a la siguiente convocatoria, porque ya han habido varias expresiones de interés. O sea, se cerró la primera convocatoria y ahora va a haber una segunda. Y muchas entidades públicas y privadas han dicho, vamos a motivar a los privados, sobre todo en las regiones. Muchos hospitales están moviendo a las instituciones privadas para que se presenten. Esperamos que la convocatoria sea semejante. La otra crisis, producto de esta mega crisis, es la crisis del oxígeno. Y de hecho se siguen reportando carencias muy serias que colocan a las personas en la disyuntiva entre vivir o no, porque es vital para que continúe la existencia. Y yo quisiera saber, en base a lo que ya ha trabajado el señor Zamora, cuál es el plan que tiene usted con respecto a la crisis del oxígeno y cómo piensa paliarla. Hemos hecho algunos avances, no solo el Ministerio de Salud. Hay que reconocer el aporte que han hecho los gobiernos regionales. Muchos gobiernos regionales han comprado plantas de oxígeno. Todo establecimiento de salud debiera tener su planta de oxígeno. Todos. Los más pequeños podrán tener generadores, pero todos debiéramos ser independientes en oxígeno. Así sucede en el resto del mundo. ¿Sí? Porque el oxígeno es un elemento vital en salud. Las plantas tienen que empezar a colocarse en todas partes. Que se pueda hacer rápido, lo que se ha podido es comprar las plantas y colocarlas en diferentes lugares donde estaban disponibles. Se ha reparado algunas plantas. Con apoyo de la Universidad Nacional de Ingeniería se ha evaluado plantas del Ministerio de Salud y se ha procedido a ponerlas nuevamente en uso o se les ha hecho mantenimiento. Y además se ha previsto la adquisición, como ustedes han visto, de oxígeno en el extranjero. No debiéramos comprar oxígeno, debiéramos fabricar el oxígeno. Pero mientras tanto, porque una planta de oxígeno, si yo voy a poner una nueva que tengo que traer de fuera, me puede tomar un mes. Por consiguiente,
tenemos que resolver la etapa inicial. Ya hemos tenido también balones de oxígeno que han llegado y que nos están ayudando por el momento. El balón de oxígeno es la forma más ineficiente de usar el oxígeno y genera toda una logística tremendamente complicada. Se ha visto las colas, una barbaridad. Así es. Lo que debiéramos tener nosotros, ya les digo, es plantas, y cada institución tiene que ser independiente. Es más, en cada región, además, a largo plazo, debiera haber 1 o 2 lugares con plantas de reserva en caso de alguna catástrofe, inundación, terremoto o lo que nos venga, y si colapsa un hospital porque hubo terremoto y se cayó y la planta murió, tener plantas de reserva. Claro. Esa es una estrategia a nivel nacional y a nivel mundial. De acuerdo. Usted ha criticado hoy abiertamente, y no es la primera vez, la burocracia en el sector salud, además de manera abierta. Y una de las cosas que uno puede observar son tantas, usted la sabe mejor que yo, pero una es que no existe igualdad u homogeneidad en los hospitales del MINSA respecto principalmente al sistema de historias clínicas digitalizado, que ahora es tan importante, ¿no? Un paciente llevado de un hospital a otro tiene que reconstruir cual asunto arqueológico una historia clínica en muchas ocasiones. ¿Trabas como esta son posibles levantar pensando en el futuro inmediato? Son difíciles. Les cuento una experiencia personal. Hace muchísimos años, cuando tuve oportunidad de servir acá en el Ministerio de Salud, sacamos una norma de historia clínica electrónica, pensando en su implementación. Esa norma fue cambiada, creo que más de 10 años después. ¿Se imaginan ustedes una norma de una historia clínica electrónica? Por supuesto no había historia clínica electrónica, ¿no? Me refiero a la norma, nada más el papelito, que ha sido cambiado luego de tantos años. Entonces, la historia clínica electrónica es una necesidad. Es más, tiene que haber portabilidad de la historia. La historia tiene que estar colocada en un sistema con todas las protecciones debidas. Así es. Y yo tengo mi seguro del CIS, mi seguro de salud, mi seguro del colegio médico, mi seguro del que sea. Mi historia es única. Yo me atiendo donde vivo, viajo, tengo un accidente, ahí solamente me puedo atender el Ministerio de Salud. Ellos debieran, con mi autorización o mi emergencia, bajar mi historia y anotar allí qué es lo que pasó. Exactamente. Y todos tendríamos una sola historia. ¿Y eso es posible poder, por lo menos, sembrar la semilla? Para empezar, a raíz del comando, hemos visto toda una plataforma informática con una capacidad de almacenamiento y una serie de protecciones fascinantes a nivel de nuestras Fuerzas Armadas. ¿Sí? Ya. Tenemos ya una norma, por supuesto la mía que iba a servir luego de 10 años, ¿no es cierto? Uno de los ministros anteriores hizo el cambio de la norma y se ha empezado a trabajar en la historia clínica electrónica. Como yo soy fan de todas esas cosas, aparte de correr por la pandemia, vamos a intentar correr por lo menos sentar las bases de una historia clínica electrónica. Y yo soy fan, por supuesto, de todo lo que es open source, que implica que no tenemos que pagar ni estamos en manos de nadie y que como al ministerio le encanta cambiar sus normas cada 5 minutos, si cambiamos la norma nosotros mismos cambiamos porque tenemos la fuente. Claro. ¿Sí? Entonces, lo importante es que el ministerio sea independiente. Permítase y permítanos también soñar con una salud mejor, sobre todo luego de que esto pase. Es decir, aquí las lecciones son enormes. ¿Qué nos va a dejar esta lucha para el futuro, señora ministra? Y sobre todo, ¿qué hospitales públicos sueña usted para el futuro? Yo creo que ahora ya nos miran. Primer asunto. Segundo El sector asunto, salud, dice usted. Por supuesto, el sector salud, a mí no me van a mirar. ¿Quién sabe? Gracias. Ya estoy despeinada, pálida y no sé qué más. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, le decía, ahora ya nos miran y además nos escuchan y nos están tomando en serio. Claro. Okay. Claro. Yo creo que el próximo gobierno, todos los que hagan su campaña,
no solamente van a ofrecer aumentar el PBI en no sé cuántos, a cambio de una camisetita, a cambio de un caramelito, a cambio de una palmadita, ¿no es cierto? O porque me gusta la cara del candidato, ¿no? Y luego se van a olvidar de nosotros, sino que creo que van a ser conscientes de que un país tiene que tener educación, tiene que tener salud y tiene que tener seguridad. Si vieran los apuros que pasamos cuando hemos querido movilizar pacientes por vía aérea. Nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional no tienen aviones ambulancias para este tipo de problemas. Claro. No tienen. Claro. Nuestros tripulantes han arriesgado sus vidas para movilizar pacientes COVID. Y hay que reconocer en nuestras Fuerzas Armadas y policiales esa dedicación. Nos gana el tiempo, señora ministra, ya viene también su colega Gloria Montenegro en unos instantes, pero hablemos rápidamente del reinicio de actividades, que es un asunto que se conecta con la primera o segunda pregunta que le hice al comenzar, pero ya hemos visto el retorno de actividades que se están comenzando a reinsertar, como el transporte interprovincial, como los vuelos. Escenas que hemos visto en el aeropuerto hoy preocupan, aglomeraciones, eventuales focos de contagio. ¿Cuál va a ser el criterio que establecerá usted como ministra de Salud para revisar estas actividades, decidir si siguen, se controlan o eventualmente no siguen? Lo primero es darnos cuenta del impacto, lo que ha pasado en el aeropuerto. Yo creo que no hemos previsto el volumen de personas que iban a acudir y lo complejo que es el sistema de seguridad que hay que implementar, ¿verdad? Por consiguiente, vamos a tener que ir viendo qué nos va sucediendo en los diferentes niveles. Somos demasiados actores que tenemos que participar y que tenemos que observar reglas de bioseguridad. Claro. Y hay cosas que sí no es posible prever. Por consiguiente, hay que estar alerta a las primeras experiencias y ser flexibles, rápidamente cambiar. Recordemos que en el Estado nos cuesta mucho trabajo cambiar, mucho trabajo. Yo siempre bromeo acerca de los papelitos en los ministerios y cómo no nos damos cuenta que los papelitos representan personas, ¿sí? Y a veces se nos acumulan los papelitos y se nos está acumulando problemas de salud. Claro, ¿sí? Claro. Por consiguiente, tenemos que tener la capacidad de responder lo más rápidamente posible. Y allí pedirles a todos los que trabajamos para el Estado que recordemos que estamos trabajando para el Estado no por el sueldo, que no es muy bueno. Claro, claro. No por las condiciones de trabajo, que tampoco son muy buenas. Y no porque trabajamos para el mejor empleador, porque uno de los peores empleadores es el Estado, porque nos maltrata, ¿ok? Claro. Sino porque queremos servir. Claro. Y eso es lo que tenemos que recuperar los trabajadores del Estado. Finalmente me preguntan también por el fútbol, que es algo que concita muchísima atención, y si usted ahora como ministra va a replantear algunas cosas que ha avanzado el señor Zamora con la federación o va a seguir tal y como se dejó. Creo que todo tiene que ser replanteado. Ajá. Tenemos que replantear la actividad deportiva, tenemos que replantear las actividades artísticas, tenemos que replantear la capacidad de las personas de reunirse y tenemos que encontrar formas para hacer las cosas diferentes, de repente por etapas, ¿no? Por decir, nuestros amigos nos estamos reuniendo por Zoom, ¿ok? Claro. En algún momento que el clima mejore, de repente podemos hacer la reunión en alguna de las casas que tenga un jardín un poco más amplio, sentándonos más separados, ¿no es cierto? O sea, replantear las cosas para tratar de volver poco a poco a una normalidad. O encontrar la nueva normalidad, que es en realidad la idea que todos debemos tener. Tenemos que generar esa nueva normalidad. Ajá. Bueno, ha sido un gusto tenerla, doctora Pilar Macetti. Le agradezco por esta entrevista. Nosotros no vamos a corte. Bueno, le cuento que ya está aquí con nosotros la ministra de la Mujer, ratificada además hoy, Gloria Montenegro, con quien vamos a conversar inmediatamente. Bueno, ahí están las dos. Bueno, ambas pertenecen al gabinete y nada, doctora Macetti, gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes y no se olviden que esto es parte del poder mitocondrial. ¿Cómo? Algún día le contaré la historia del poder mitocondrial. ¿Del poder mitocondrial?
si tiene tiempo. Wow, pero creo que eso va a ser materia de las mitocondrias. En este momento evoco el curso de Ciencias Naturales del colegio, las mitocondrias. Será materia de otra conversación. Pero le estoy muy agradecido. Con todo gusto. Gracias. Con tal de posicionar a la mujer, con todo gusto. Gracias. La doctora Pilar Macetti con nosotros. Gracias por esta entrevista.